pueden iniciar, preferiblemente si encendemos cámaras. Listo, sí, señora. Adelante, profe. Bueno. Muy buenas noches, respetados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nubia Cristina Rueda, soy la tutora de Competencias Ciudadanas. Tenemos el primer taller de fortalecimiento disciplinar. Este es el taller número 1 para resolver dudas acerca de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Donde condenan las graves violaciones de derechos humanos del contexto de las protestas de Colombia, que ese es el trabajo que tenemos pendiente de leer acerca de los derechos humanos con base a ese documento. También le agradecemos y le damos la bienvenida al abogado magíster Luis Leonel Riobo, ¿sí? Entonces lo tenemos como invitado para resolver esas dudas acerca de los derechos humanos y de la Constitución política que nos está acompañando esta noche. Entonces, pues le doy la bienvenida. No se le escucha, abogado, no se le escucha, por favor. ¿Me escuchan allí? Ahora sí. No tenía activado el micrófono. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es... Ok, muchas gracias, doctora. Mi nombre es Luis Leonel Riobo. Como lo ha indicado la doctora, directamente soy abogado. Trabajo actualmente con la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas, donde he trabajado durante varios años en este tema de derechos humanos, reparación a víctimas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y los mecanismos de prevención. Bueno, principalmente para el día de hoy es un tema que hay que tener en cuenta: país, nación y el Estado en la norma en Colombia. Bueno, para iniciar, tenemos que, frente a los derechos humanos y la protesta social, siempre se ha discutido en los medios de comunicación, en los distintos foros, en las calles, se ha discutido sobre el carácter puntual de una protesta. ¿Me escucha? Discúlpame, abogado, discúlpame, están diciendo que se está cortando. No sé si los demás estudiantes, si lo escuchan bien, por favor, me dicen, les agradezco. Sí, señora, sí se escucha. Se entrecorta mucho y la imagen también está un poquito entrecortada. Yo escucho normal. ¿Sí me escuchan? Sí, yo también te escucho bien. Sí, sí se escucha. Sí, señor, se te escucha. Sí, aquí en este taller es para fortalecer las dudas que tengan. Aquí no solamente va a hablar el abogado, sino ustedes también van a participar a este taller, por favor. Como las preguntas pues algunas preguntas que yo lancé en el foro para que nos sirva también para fortalecer ese trabajo que estamos realizando. Ahora sí puede seguir. Gracias. Correcto. Confirmo. ¿Me escucha nuevamente? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, correcto. Entonces, como les venía comentando, en la historia política de Colombia se ha discutido acerca del carácter de la protesta, en el sentido estrictamente social. No hablemos de un carácter jurídico, sino social. Es evidente que la protesta, señora. Qué pena, pero sí se le está entrecortando. Estaba escuchándose perfecto, pero se entrecorta. Se cogen pedacitos. Veamos. No escucho nada. ¿Me escuchan allí? Discúlpame, qué pena, yo pregunto. Sí, señor. ¿Escuchan al doctor? ¿Y qué? Hola, hola. Ya De mi parte, sí. Cambié de micrófono. A pensar, es que es nuestro internet y no el de ustedes. Ahí ya se Sí, escucha mejor. Yo Voy a escucho. ¿Me escuchan? Hola. Sí, yo sí lo escucho. Sí, sí te escuchamos bien. Sí, señor, se escucha bien. Perfecto. ¿Se escucha? Listo.
Entonces voy a retomar donde íbamos. Lo que les decía. En Colombia se ha discutido mucho acerca de el objetivo mismo de una protesta, ¿cierto? Digamos que nuestra sociedad ha llegado a unos cambios a través de una protesta social, y cuando me refiero a sociedad, no solamente me refiero a Colombia en puntual, sino a nivel global. La protesta siempre ha sido un nicho de generación de derechos, ¿sí? Bajo unos estrictos parámetros. Voy a hablar de unos cuantos casos a manera muy superficial. Tenemos, por ejemplo, en el 68 el Mayo francés, la Primavera de Praga en la Unión Soviética, la Primavera Árabe, que fue hace poco más de unos 10 años, y igualmente el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué hay en común frente a todo ello? Si frente a estos casos que he evidenciado, tenemos algo primordial, y es la facilidad que tiene el ser humano de hacerse notar frente a una deficiencia estatal que evidentemente las personas, quien se reúne, está reclamando por dichas soluciones. Por ejemplo, el Mayo francés, recordemos que fue una política junto con Inglaterra de aquella deficiencia en la capacidad del Estado para con sus habitantes, la facilidad de que dieran más libertad a los habitantes franceses, a los ciudadanos franceses, frente a sus propios derechos, al manejo de su propia libertad, llámese libertad sexual, llámese libertad educativa, en fin, todo eso se enmarca dentro de ese contexto en Occidente. Ahora bien, tenemos la Primavera de Praga, que fue una gran protesta, digamos, simbólica en el evento de la Guerra Fría en Checoslovaquia, en la Unión Soviética. Esta Primavera de Praga simplemente hablábamos que en su momento los ciudadanos no querían desligarse de un modelo, en su momento de un modelo político, sino que querían reformarlo. En este orden de ideas, al reformar este sistema político, pues ellos generaron una serie de debates, discusiones, reuniones, pero evidentemente, perdón, por el carácter dictatorial, perdónenme, de la Guerra Fría y de la Unión Soviética, pues esto no se llevó a buen puerto. Esto se llevó, perdónenme, discúlpenme, tomo un poco de agua. Perfecto. Entonces les decía que dentro del carácter de la Unión Soviética, pues esto se llevó a buen puerto casi 20 años después, con la generación de la perestroika de Gorbachev. Un movimiento, digamos, una transformación política que en sí mismo llegó demasiado tarde. La Primavera Árabe, para hablar de un contexto árabe en sí mismo, fue una generación también, una efervescencia del conocimiento. Esto apoyado por las redes sociales, pues esto generó que las personas dijeran, no, estamos en un sistema, sí, somos árabes, pero necesitamos más libertades. Y finalmente, volviendo a la época de la Guerra Fría, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por Martin Luther King. Este movimiento, pues evidentemente generaba un contrapeso a aquellas frustraciones, a aquellas desvanecencias que tenía el Estado estadounidense, valga la redundancia, con las personas de raza negra. Ahora bien, queremos tener todo este contexto para explicar todo lo que significa una protesta, no solamente a nivel digamos, de generar violencia, sino de generar pensamiento, de generar conciencia. Y esto lo vamos a aterrizar al nivel de Colombia, a los derechos, a las protestas de hace precisamente año y medio, en donde efectivamente se generaron unos contextos políticos, sociales y por supuesto psicológicos. Veníamos de un marco de una pandemia donde evidentemente muchas personas tenían un carácter psicológico, no podían evidentemente hacerse partícipes de su propia realidad, y quizás personas que no podían comer, personas que no podían salir a trabajar, y el Estado fue insuficiente. Entonces, bajo ese contexto, estoy hablando de
solamente psicológico, esto ayudó efectivamente a que toda esa desaveniencia que evidentemente, como lo hemos estado hablando, se generara esa efervescencia. Un carácter político, evidentemente. Siempre hay un carácter político durante todo este desarrollo de las protestas. Esto es innegable. Y no hablo solamente de un carácter, evidentemente, de una postura política, porque la protesta social, si algo nos ha enseñado, es que divide. Puedes tú ser de alguna tendencia política. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Sí. Perfecto. Entonces tenemos Sí, señor, una... sí, señor. Si alguien tiene una pregunta, igualmente, o quiere intervenir, yo estaré aquí pendiente. Entonces, igualmente, como le veníamos, entonces toda protesta tiene un carácter político, eso es innegable, y bajo cualquier postura política, ¿cierto? Y jurídico, aquí el jurídico, y es lo que yo he venido trabajando. Aquí trabajamos directamente en la unidad un carácter político, perdón, un carácter jurídico, en donde principalmente no atendemos los casos de protesta social, pero sí atendemos los casos que han generado ese, digamos, ese paso, el previo a una protesta. Voy a hablar de un caso en puntualidad en Colombia, el caso de Buenaventura, donde muchas personas en Buenaventura es un puerto grandísimo, pero ahí es donde tenemos un inconveniente. ¿Cómo es que tenemos uno de los mayores puertos de Colombia en Buenaventura y no se satisfacen las necesidades urgentes de la población con un empleo, unos tasas de empleo muy bajos? Y ahí es donde el Estado tiene que entrar a suplir esas necesidades, ¿sí? Pero bajo unos caracteres jurídicos. No podemos decir que el Estado empiece a generar trabajo o empiece a generar subsidios a todo el mundo. Tiene que ser una política social encaminada a prevenir, ¿cierto? Y directamente a generar esa conciencia que se necesita. Entonces, aquí tenemos, aterrizando en el carácter jurídico, tenemos varios alcances de derechos y vamos a hacer un choque, entre derechos para determinar puntualmente cuáles son los pasos a seguir. En las protestas sociales tenemos libertad de expresión, libertad de reunión, derecho fundamental a la asociación, ¿sí? Pero ¿qué pasa, cierto? Cuando esos derechos chocan con otros. Sí, Otro abogado, ejemplo. intervengo ahí, pues la Comisión Internacional de Derechos Humanos condena esas graves violaciones a los derechos al contexto, a la protesta en Colombia. O sea, quiere decir que nosotros como colombianos no podemos protestar. No sé si alguno de nuestros estudiantes, porque este taller es de ustedes, me gustaría. O sea, ¿en Colombia se puede o no se puede hacer protesta? Según porque pues en la comisión pues con base a las protestas que hubo hace año y medio, pues se rechaza toda forma de violencia. Y ustedes tienen un documento ahí en donde esos casos que se presentan, ¿no? La importancia en donde el Estado honre esas obligaciones internacionales. Entonces, abogado, mi pregunta es, ¿en Colombia se puede hacer protesta o no se puede salir a protestar por los derechos? ¿Sí? Entonces, sugiero pues algún participante, estudiante también participar en este taller. Gracias. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Podemos en Colombia protestar o no podemos protestar? Profe, buenas noches. Buenas noches, Omar. Sí, señora. Bueno, pues sí, me llamo Omar Andrés, pero entiendo más por Andrés, profe. Entonces, claro que sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede protestar, pues es un país con libertad de expresión, como lo decía pues el abogado. Estamos en un país donde la protesta pues pacífica, principalmente, yo diría que una protesta pacífica es fundamental y pues se nos permite como ciudadanos, ¿sí? Pero siempre y cuando pues mantengamos el orden de la protesta,
¿sí? Porque pues como se ha presentado en algunos casos de la protesta, pues siempre se ha llevado, digamos, de una manera ordenada, pero pues algunos grupos con malas intenciones, pues ya lleva la protesta por otro lado y pues en ese caso ya ingresa pues el tema, pues diría que la policía, bueno, pues las fuerzas. Pero entonces a nosotros los colombianos, pues hasta donde yo tengo conocimiento y según las lecturas, sí tenemos el derecho de protestar pacíficamente. Abogado, Buenas tiene la palabra. noches. Sí, buenas Yo noches. complemento con lo que dice el compañero Omar, habla Madeleine Fuentes. Yo diría que en base constitucional, no soy abogada, pero bueno, en lo que he leído del documento y de todas, digo, en bases a la constitución política, pues Colombia siempre se ha mostrado la huelga como algo legal, pero desafortunadamente los gobiernos han distorsionado la protesta o la huelga y lo han convertido de pronto en, como no quiere que el pueblo despierte, lo han convertido como que ya la prohibición de la huelga, porque estamos viendo la realidad de nuestro país y todas aquellas personas que salen a protestar por X o Y razones, casi siempre las que se tienen que ser, pagan es inocente. Mucha muerte, aún siendo protestas pasivas, como lo habían mencionado hace año y medio en el paro donde estaban los de la primera línea y que todavía hay muchas muertes que están impunes y que no han dado con el paradero ni siquiera de algunos jóvenes que fallecieron en una protesta donde estaban defendiendo y los derechos para que sus derechos no fueran vulnerados. Entonces, viendo desde ese punto de vista, pienso de que, o sea, en papel, Colombia sí se puede protestar, pero en la realidad, ya si el que habla mucho, pues lo mandan a callar. Es mi manera de ver cómo está este país. Gracias. ¿Alguien más, por favor, si no le damos la palabra al abogado? Buenas noches, como para complementar lo que dicen mis compañeros, en Colombia sí tenemos el derecho constitucional a la huelga o a las marchas. Lo que no tenemos el derecho es de imponer nuestros derechos frente a los demás. Es decir, en cuando una protesta se convierte en violenta, donde se atenta contra los bienes del Estado o los bienes privados, es donde entra a tratar de controlar el Estado y donde se generan estos choques, donde se presentan muertes tanto de policías como compañeros también, porque los estudiantes universitarios tenemos como ese baluarte de defender los derechos de la población. Y es ahí donde se incurren a esos delitos que se cometen, porque hay desaparición forzosa en marchas, tanto del Estado como también de los ciudadanos que participan. Es por eso. Muchas gracias. Tiene la palabra, abogado, por favor. Bueno, voy a hacer para resolver esas inquietudes y estas intervenciones que han dado. Quiero empezar diciendo que toda protesta, cualquiera que sea, es necesario o es indiscutible que va a generar un rompimiento del orden, ¿cierto? Es decir, como ciudadanos tenemos que saber que una protesta no se genera por el simple hecho de que pronto vamos en un bus, vamos en la moto, en un carro, ¿cierto? O simplemente a pie. No podemos pasar por este lado porque están protestando, ¿cierto? Eso precisamente, la protesta el objetivo de la protesta no es necesariamente el bloqueo, no necesariamente digamos, el orden, generar violencia. Ese no es el objetivo de una protesta, pero el objetivo principalmente se fundamenta en la precariedad de algún derecho, de una disconformidad frente a alguna política, ¿cierto? En ese contexto, como ciudadanos, debemos tener en cuenta eso. Quiero dejar una reflexión también. Como sociedad colombiana, hemos llegado a unos límites culturales, ¿cierto? Muy arraigados.
y me explico. Yo me apoyo mucho en lo que ha venido tratando en los últimos 20, 30 años la historia colombiana. Y no quisiera dejar en saco vacío esta reflexión. ¿Por qué? Veamos. Si nosotros nos ponemos a mirar, véase el presidente que sea, véase el Congreso que sea, no voy a meterme en eso. Simplemente quiero que, como reflexión, siempre se tiende a demonizar la protesta o a minimizarla, ¿cierto? Como simplemente como si fuera, no, un requisito más, como algo que pasa, ¿cierto? No, ya, un día de protesta, nos lo aguantamos, nos cogemos el taxi, vamos caminando y ya, ahí quedó, ¿cierto? Pero nuestra concepción es por nuestros tantos años de guerra sufridos, ¿cierto? Nuestros tantos años de guerra tendemos a demonizar estas expresiones. Decimos, no, es que la protesta, todos estos guerrilleros, estos no sé, vándalos, ¿cierto? Y eso no es así, porque nuestra concepción como sociedad colombiana la ha concebido así. Digamos que no voy a decir en este momento que sea algo que, digamos, sea necesariamente malo, porque una cultura se basa en eso, en construcciones sociales a través de los años, ¿cierto? Pero no podemos dejar de lado que nuestra sociedad va cambiando. Y sea necesario, y aquí hablamos de un punto democrático, así sea la protesta en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Valledupar, en donde sea, es igual de válida. Lo que pasa es que muchas veces estas movilizaciones o no son tenidas en cuenta o quizás no lo minimizamos porque son 5, 4, 5 personas y eso es una protesta, pero nuestra sociedad no ha aprendido a despegarse de esos temores de que tantos años de violencia nos han llevado a demonizar. Entonces cualquiera de nosotros, por ejemplo, quizás, no sé, en protestar contra el sistema de salud porque quizás no atendieron a un familiar, porque quizás no nos están dando las oportunidades a nivel educativo, a nivel laboral, ¿cierto? Y precisamente es allí. Fíjense una cosa, cuando nosotros entramos a trabajar, ¿cierto? O no sé, quizás alguien haya tenido, entonces de pronto decimos, no, es que entró esta persona a trabajar, entonces va a reclamar sus derechos, lleva 2 años y no le parece nada y se sindicalizó. Entonces, esos sindicatos, ¿no? Estas personas que necesariamente quieren parar todo, quieren hacer huelga. Yo no voy a decir que hay situaciones que se tienen que analizar puntualmente, pero el hecho de, por ejemplo, demonizar a una persona por pertenecer al sindicato es algo que tenemos que superar como sociedad, porque no necesariamente es malo. Veamos los ejemplos de Alemania, por ejemplo, donde los sindicatos han sido forjadores de movimientos económicos muy grandes, la prosperidad económica alemana después de tantos años. Y los sindicatos se hacen presente precisamente para no dejar morir una empresa. Entonces, eso es una reflexión que yo quiero dejarles. Ahora, una cuestión que hablaba un compañero que decía, la limitación de la protesta, ¿cierto? Entonces, es un tema que yo iba precisamente a comentar. En el derecho, y puntualmente en el derecho constitucional, se habla de la ponderación de derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Que principalmente todos los derechos fundamentales están en nuestra Constitución. Y no necesariamente es que uno valga más que el otro, ¿cierto? Pero sí hay derechos que necesariamente el Estado no puede entrar a proteger sencillamente porque la capacidad no está. En el documento quizás hablaba del caso del niño de la ambulancia que iba pasando y el bebé que estaba a punto de nacer, que falleció en la ambulancia y que por la protesta no los dejó pasar. Eso es una buena pregunta. Entonces tenemos la situación. ¿Estaba el Estado preparado para afrontar ese tipo de situaciones? ¿Estaba la movilización social suficientemente cohesionada para tomar esas decisiones? Y más allá, ¿qué derecho tenemos ahí
en debate. Tenemos el derecho a la vida de un menor, más de un bebé, frente al derecho a la protesta. Entonces ahí me preguntan, bueno, ¿y cuál es más relevante dentro de una balanza, una ponderación? Pues evidentemente la vida. Obviamente esto no una protesta que se genera, pues ellos simplemente van a reclamar, pero están afectando otros derechos, como los que estamos hablando. Y allí es donde precisamente el Estado tiene que saber qué límites tiene la protesta. Entonces tenemos que, por ejemplo, el derecho a la salud, a la alimentación. Se tienen que crear corredores humanitarios, ¿cierto? Para ese tipo de situaciones. Pero hay una deficiencia y siempre el uso de las armas y el uso de la fuerza tiene que ser el último recurso. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros llegamos a una consulta médica. Nos sentamos, esperamos a que nos llame el doctor. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos de buena manera y el doctor se demoró 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Uno va a poner la queja, mire, es que no me atienden, ¿qué pasa? Al servicio al cliente, al paciente. Y la persona que nos atiende le dice, no, pues tiene que esperar más porque es así, porque es así. Uno va a reaccionar de una no muy buena manera, precisamente, pero mi derecho a la salud, vengo con tiempo, precisamente eso es lo mismo que pasa con la protesta, ¿cierto? Tenemos a pensar el Estado colombiano, cualquiera que sea, digamos, aquí hay que colocar una diferencia, una cosa es el Estado colombiano y otra cosa es el jefe de Estado, ¿cierto? Para no hacer esas separaciones, porque muchas veces las personas tienden a decir, no, es que usted está en este no, yo no estoy en contra ni en favor de ningún presidente, simplemente es que el Estado es el que tiene que cumplir independientemente del presidente que esté. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces por órdenes directas o por cuestiones de, digamos, de política de la seguridad, pues tenemos ese tipo de dificultades y eso se arraiga directamente en la sociedad. Como, no, esos bochincheros, no, esos estudiantes que salen a tirar piedra. No todos los estudiantes salen a tirar piedra. Muchos estudiantes lo hacen en su derecho a la protesta. Sean legítimos, perdón, sean o no correctas sus peticiones, pero tienen todo su derecho. Sí, abogado, interviniendo ahí, ¿cuál es el derecho más que se viola en Colombia acerca con base a estas protestas, ¿no? Y me gustaría ahí también que los estudiantes hagan una intervención. ¿Cuál es el derecho que ustedes creen que más se viola en Colombia? Más con estas protestas, y cada día vemos más protestas, ahora se volvió moderno en Colombia, protestas por todo, protestas por los taxistas, por el Transmilenio, por la reforma tributaria, por la reforma de la salud. Es el pan de cada día, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el derecho que más se viola en Colombia según el Estado hace ese informe a esa Comisión Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para el abogado o si alguien quiere debatir lo que estamos acá haciendo, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Entonces, buenas noches. me gustaría... Sí, buenas noches. Yo diría que a título personal, diría que el derecho al trabajo digno, o sea, porque viendo que ya por lo menos alrededor de 40 años en esta región donde yo vivo, o sea, el salario mínimo, por ejemplo, sube, pero también sube el precio de los alimentos. Y otra cosa que yo he mirado que al campesino no se le tiene en cuenta. Van alrededor de más de 30 años donde un jornal siempre equivale a lo mismo, 20.000, 30.000 pesos, 35.000 pesos máximo, hace 30 años y no sube de ahí. Y los alimentos sí suben. Yo veo que el trabajo de los campesinos no es bien remunerado. Eso es un derecho que yo veo que se viola más en este país, por mi parte. Emiro, ¿nos recuerda en qué zona estás, por favor? Sí, yo vivo por acá en el departamento de Arauca. Arauca, ¿sí? Sí, a la pregunta es, ¿cuál es ese derecho? Pues ya aquí nuestro compañero nos dice que la violación al derecho es un derecho, abogado, a lo que nos dice el estudiante, el derecho al sueldo, al derecho a
a estar de igualdad, porque pues el primer derecho creo que todos los seres nacemos libres, iguales, para tener una dignidad y, o sea, es tener una razón, una conciencia de vivir felices en este hermoso país que tenemos, ¿sí? Bueno, para contestar la pregunta, el derecho al trabajo está garantizado, bueno, más que garantizado, sí es un derecho, obviamente, pero hay una situación en un país como Colombia, no se puede, digamos, garantizar el derecho a todos por la misma capacidad estatal, ¿cierto? Ahora, lo que sí se genera allí, precisamente el compañero Emiro nos hablaba de los indígenas y y voy a relacionarlo con lo que hablaba anteriormente. ¿Qué pasa, Miro, si, por ejemplo, y compañeros, si, por ejemplo, como trabajador, un día dices malas condiciones laborales, ¿cierto? Malos salarios, ¿cierto? Un salario mínimo que quizás no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Hay una situación difícil en la empresa y se sale a protestar, ¿cierto? O el indígena que no le pagan correctamente porque es indígena, porque quizás por su situación quizás de poco conocedor, ¿cierto? Entonces, esta situación es evidentemente un caldo, digamos, habla la Corte Constitucional de un, digamos, como hablamos de hechos inconstitucionales, ¿cierto? Donde efectivamente hay una violación de derechos. Pero si ese indígena se coloca en huelga, ¿qué podemos pensar? La estigmatización al indígena. No es que viene del campo, no es que viene de la sierra, no es que se habla con tal, no sé, no es que, sino es que se la pasan fumando alucinógenos en las calles, en su selva. Eso como sociedad tenemos que cambiarlo. La doctora Nubia hablaba directamente de los derechos que más se vulneran durante la protesta social. Tenemos la libertad de expresión, ¿cierto? ¿Qué pasa si quizás uno se sale a protestar, pero por algún motivo no le gustó a tal persona que haya salido con la pancarta diciendo alguna situación? No le gustó a esa persona. Entonces esa persona, porque no le gustó lo que tú sacaste con tu cartel, te insulta o directamente te coge a golpes o te manda a la policía o como hemos visto casos donde sacan el arma y empiezan a dispararle porque sencillamente no les gustó lo que uno dijo. Entonces, eso es un tema importante. El derecho a la reunión. Aquí esto también tenemos que tenerlo muy claro. Nos reunimos como personas. Vamos a hablar en Villavicencio. Se reúnen en la vía principal de Villavicencio. 100 personas. Porque la unidad de víctimas no les ha pagado su indemnización. Bloquean el tráfico. Ese bloqueo del tráfico directamente genera que quizá no llegue los alimentos a la tienda, la levadura, la masa del pan para el día siguiente, el desayuno, bueno, múltiples situaciones. Entonces las personas, en su afán, digamos que empiezan a insultar, a sentirse incómodos, y precisamente ese es el objetivo de la protesta, un carácter disruptivo frente a la normalidad, ¿cierto? Y las personas se empiezan a generar, llega la policía y dice, no, tenemos que dispersarlos, y le empiezan a echar gases lacrimógenos, a tirar cualquier tipo de agua. En el texto hablaban de los Venom, ¿cierto? Para dispersar esa protesta. Y no estaban haciendo nada, simplemente no dejaban pasar el tráfico. ¿Eso es correcto? Pues no es correcto. Entonces, es allí donde es otro el derecho a la reunión. Tenemos que reunirnos, podemos reunirnos inclusive en cualquier lado, ¿cierto? Eso sí, como yo les hablaba anteriormente, sin necesidad de romper con los demás derechos. Que en mi opinión personal, ahí sí ya voy a poner un poco de opinión personal, ya es un tema muy delicado cuando se trata de temas de salud y de alimentación.
Y es allí donde la protesta tiene que generar ciertos, digamos, contextos o responsabilizarse de un carácter humanitario de la salud y de la alimentación. Bien, y finalmente tenemos la libertad sindical, ¿cierto? Con lo que hablaba el compañero Emiro. Libertad sindical en el trabajo. Entonces se reúnen muchas personas, entonces al dueño de la empresa no le gustó que se reunieran, entonces las empieza a echar. No, pero ¿cómo ustedes me van a hacer protestas? Se me volvieron sindicalistas ahora. Pero es que no, o sea, de ser malos sindicalistas, no, porque estamos abogando, estamos tratando de defender un orden legal, unos derechos que tenemos como trabajadores, que es una correlación entre derechos y deberes, claro está, pero nuestros derechos están siendo maltratados, por ejemplo, por el tema de horas extras, cuando trabajamos más del tiempo necesario, ¿cierto? Entonces, todo eso nos lleva a que se presenten fallecimientos, desapariciones, personas heridas, agresiones de todo tipo, ¿cierto? Porque no nos gusta. No nos gusta necesariamente. Ahora, quiero aterrizar también un poco el contexto frente a una turba que está aquí. Bueno, turba no, podemos llamarlo un conglomerado de personas, porque turba necesariamente sonaría como un carro andando que se va a estrellar. Entonces, no. Entonces, esa organización de personas, lo que tenemos directamente es que llega la policía. ¿Qué tiene que hacer la policía directamente? La policía no está para dispersar la protesta. La policía está para conservar y garantizar que los derechos de los demás, ¿cierto? Que los que no están participando en la protesta, esos derechos se mantengan protegidos. Y igualmente proteger los que están dentro de la protesta. No puede llegar un externo a dañar, a tirarle piedra o qué sé yo, a cualquier situación, porque sí, la policía debe estar en protección de esos derechos, ¿cierto? En ese orden de ideas. Pero, sí, abogado, pero el día de las marchas, de las protestas, se dieron casos muy importantes y fueron precisamente, pues, se ve involucrada la policía, como los casos de Lucas Villa, de Sebastián Quintero, como John Lecky, Lara Hondo, y algún estudiante mencionaba algunos otros desaparecidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía para no accionar esa arma de fuego y por qué se viola ese derecho ahí en ese momento, tanto de la protesta, y se viola el derecho a la vida? Entonces yo quisiera saber si algún estudiante también tiene alguna otra pregunta, por favor, acerca de aquí ya, mirando ya el caso de ese documento que nosotros tenemos, y ya que el abogado hace esa... nos está explicando acerca de la policía, ¿sí? ¿Por qué la policía acciona esa arma de fuego en ese momento de la protesta? Bueno, entonces, ¿alguien va a responder? ¿Alguien quiere su opinión? Bueno, en ese orden de ideas, bueno, puntualmente se deben generar protocolos, ¿cierto? A veces se critica mucho el tema de los gestores de convivencia. Cuando tenemos una protesta y los primeros que tienen que estar allá son los gestores de convivencia para que no haya precisamente esa generación digamos, de violencia por parte de uno y otro actor. Como lo he mencionado, la policía tiene que proteger tanto los derechos de los que no están participando como los que están participando en las marchas. Y la policía puntualmente tiene que generar protocolos, tienen que estar preparados, en principio psicológicamente. No puede ser que un actor de la policía, por ejemplo, sabe que si va a entrar a provocar, si llega con miles de mecanismos que pueden que al otro le generen malestar, al que está participando en la protesta, pues el policía precisamente no va a recibir un halago, el policía no va a recibir un abrazo, ¿cierto? Bueno, a excepción de lo que ocurrió hace muchísimos años, que las protestas en la India con Mahatma Gandhi, en la independencia,
fue algo que en mi parecer me pareció brillante, que fue una protesta simbólica y silenciosa. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, precisamente el participante no va a llegar ahí a precisamente a abrazar al policía, no va a llegar, simplemente va a llegar a insultarlo y a provocarlo también, ¿cierto? Porque sabe que si el policía llega es para disolver esa protesta, otra situación errónea. Entonces, el policía tiene que generar protocolos y tiene que estar preparado para esas situaciones, pero vemos imágenes que de pronto el insulto, de pronto el agravio, ¿cierto? Entonces el policía va a reaccionar de forma airosa. No, el policía no tiene que generar eso porque el policía está dentro de un marco legal. El policía no debe actuar como una persona ni que no conoce la ley porque ellos deben conocerla, ni el policía tampoco debe decir, no, precisamente no, es que me insultó a mis familiares y no me gustó. No, el policía tiene que estar preparado. Esos son los protocolos que se deben preparar, ¿sí? Igualmente, no solamente hablamos de los derechos de las personas participantes, el policía tiene que tener la suficiente protección, ¿cierto? Frente a casos, porque no solamente los que están en la protesta pueden generarle daño a esa persona, sino cualquier persona quizás que no le guste la policía, no está participando en la protesta y lo agreda. Entonces la policía tiene que tener esos mecanismos, ¿cierto? Pero mecanismos de protección de derechos, no de intervención frente a la ejerción de un derecho. Entonces tenemos en caso de que, no, que es que están bloqueando la vía de acceso, pues es que estamos hablando de que si están bloqueando una vía de acceso es porque están protestando. Veamos por qué están protestando. Venga, lo primero que tenemos que hacer, el último recurso debe ser la fuerza. Porque, oiga, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando con su situación? No, es que mire, no tenemos trabajo aquí en Buenaventura, o el indígena, no, es que nos están estigmatizando, nos están quitando las tierras. Bueno, entonces hay algo puntual y son mecanismos de garantías que debe dar el Estado, pero muchas veces el Estado no las da tampoco. Entonces, es allí donde los agentes de policía tienen que generar precisamente esos protocolos, independientemente de quién sea. Ahora, esos protocolos muchas veces se rompen, por lo que estoy hablando. Veamos un ejemplo, ¿cierto? Y aquí hay una situación que se ha venido, digamos, en los últimos años. Se ha tratado de convertir esa política. Estamos hablando de que puntualmente en la época de los 80, 90 e inicios de los 2000, el régimen de la policía y de las fuerzas militares hablaban de un contexto del enemigo interno, ¿cierto? En donde cualquiera que participara en una protesta, cualquiera que generara algún tipo de rechazo a alguna política, pues ¿qué pasaba? Como nos hablaba una compañera, pues callan, ¿cierto? De alguna u otra manera, o simplemente no los callan, simplemente disuelven esos revoltosos, porque no le damos el fundamento a la política. ¿Y esto por qué? Porque veníamos de una época de la Guerra Fría, en donde el enemigo directamente era el que protestaba, el que estaba en contra del gobierno era guerrillero o era cualquier situación menos del gobierno. Entonces esa persona debía desaparecer. Esto se generó, eso fue una práctica que prácticamente fue en toda América Latina, ¿cierto? Estamos hablando, yo los invito a que consulten un poco sobre lo que se llamaba la Operación Cóndor. Cualquier persona que protestara independientemente de su forma de pensar, pues ya les iban eliminando. Hay una película importante que se llama La Noche de los Lápices, que también se la recomiendo, que habla precisamente de ello. Entonces, esto simplemente nos llevó a esta política, nos llevó a que viéramos, la fuerza pública viera al que protestaba como un enemigo. Y no era así. Era su propio ciudadano, quizás no estaba protestando por alguna política del gobierno, es que le faltaba algo a su municipio. Entonces, precisamente eso es lo que pasa. Los protocolos, y esto se ha venido cambiando durante los últimos 10 años, un poco más, 10, 13 años, en donde precisamente se trata de concientizar, de proteger a la población y sus derechos, su efectividad de generar derechos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, abogado, acerca con lo que usted dice, ¿por qué entonces en Colombia se viola tanto el derecho
a la vida, en Colombia hablamos de la paz, queremos todos tener una paz en este hermoso Colombia que tenemos, la verdad, tenemos un país de mucha diversidad, de cultura, de relieve, de fauna, de flora, bueno, en sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué se viola cada día el derecho a la vida en nuestro país? No sé si algún otro estudiante tiene alguna otra pregunta, por favor, para ir finalizando el taller. Sí, señora. Andrés. Andrés, sí. Andrés, ¿de qué región nos habla? Profe, ¿De qué zona, por favor? bueno, yo soy nato de Sogamoso, Boyacá, pero estoy viviendo en Ubaté, Cundinamarca, por temas laborales. No. Bueno, somos como departamentos vecinos. Sí, señor. Sí, ¿cuál es su Sí, pregunta, bueno, por favor? ¿Cuál es su aporte? Pues mi pregunta también vendría siendo, ¿por qué en un país tan bonito pues como el que vivimos, ¿sí? En el que tenemos demasiada cultura, tenemos demasiados entornos naturales, fauna, flora, etcétera, es un país tan violento? Pues por lo mismo que nos dice el abogado, lo que dice su merced también, a pesar de que tenemos supuestamente una de las constituciones políticas, yo creo que más formadas en su escritura, porque pues así yo lo veo, de que es tan puntual, pero a la hora de desarrollarse y a la hora de aplicarse al colombiano no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, la constitución política, si uno la lee de forma, digamos, como para defenderse, uno tiene como ciudadano muchos puntos en que ganar, ¿sí? Pero entonces a la hora de uno de pronto, digamos, de decirle a un policía, bueno, pero es que yo tengo derechos a esto y esto, ¿sí? Un ejemplo, tengo derecho, por ejemplo, a protestar pacíficamente, tengo derecho a estar en este sitio, tengo derecho de pronto a permanecer en una reunión con mis compañeros de universidad, etcétera, porque pues los estamos realizando en espacios públicos, no estamos generando desorden, pero entonces lastimosamente llega el policía que está acostumbrado a reprimir y llega con violencia, ¿sí? Y pues ahí, como dicen muchos filósofos, muchos pensadores a nivel mundial, donde hay violencia, donde siempre se genera violencia, pues se va a generar más violencia, ¿sí? Porque de pronto, digamos, de un grupo no muy grande, 2 o 3 de pronto se aguanta la violencia, pero no falta el que de pronto responda también de forma violenta, y ahí se va a generar más violencia. Entonces, lo mismo, mi pregunta al abogado sería esa: ¿por qué en un país que supuestamente estamos tan conformados con una políticamente, donde tenemos derechos, por qué se viola tanto estos derechos? ¿Por qué somos tan vulnerables en el momento de pronto de exigir nuestros derechos? O sea, nosotros estamos sí o sí regidos, a la final yo diría, no lo vimos así, pero yo diría personalmente que estamos regidos a una dictadura en fuerza pública, ¿sí? Porque tú ya no puedes decir, bueno, vamos a protestar porque ya te matan, te desaparecen, etcétera. Entonces, pues por eso mismo yo creo que muchos colombianos tenemos miedo a veces de protestar, porque así como salimos a protestar, no sabemos si regresamos a nuestros hogares. Entonces, esa sería como mi apunte y mi pregunta, abogado. Bueno, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces para responder, Omar y profe Nubia, bueno, tenemos 2 puntos. El principal, ¿por qué somos un país tan violento? Bueno, es una pregunta que muchos, digamos, escritores, muchos politólogos, abogados, es decir, la sociedad en general se ha hecho, ¿cierto? Es una pregunta que aún a estas alturas no se ha podido resolver, pero sí hay una luz frente a al camino que deberíamos tomar como sociedad. En derecho hay una situación que se llama: nuestro derecho va hasta donde el del otro comience. No solamente es, yo tengo derecho a salir, yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo tengo derecho a reunirme. Sí, claro, usted tiene todos esos derechos, pero en contraprestación también tiene unos deberes y un respeto a los demás. Entonces se nos olvida que quizás como sociedad, ¿cierto?
Vamos en la calle, quizás, un ejemplo, claro, el conductor que va en su carro caminando o andando y ve al ciclista pasar. Y el ciclista, el del carro sencillamente frenó encima, pero el del carro no se dio cuenta que el semáforo estaba en rojo y quizás le envió un improperio al ciclista. Pero él se le olvida, no, yo tengo derecho a andar por mi carro, sí, estaba en rojo, no me di cuenta que estaba en rojo y salí. No respetó el derecho al ciclista. O muchas veces pensamos, no, es que la libertad de expresión yo puedo decir lo que quiera, ¿cierto? Y puedo hablar mal de la otra persona, o puedo hablar mal y decir y cualquier situación, pero se nos olvida que eso es un improperio ante los demás, ¿cierto? Entonces hay una contraprestación. Y en Colombia no solamente hay una tendencia a decir, no, es que el derecho y tengo muchos derechos, claro, pero los demás también. Y no es que los demás tengan mejor derecho que usted, es que tienen los mismos derechos que usted, ¿sí? Exactamente, aquí nos decía que prima la situación individual. Fíjese usted, aquí nos envían un comentario aquí, la situación individual y que no pensamos directamente en el colectivo, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y la otra pregunta que nos hacía la profe, ¿por qué se viola tanto el derecho a la vida? Yo creo que como sociedad, y no solamente en Colombia, ¿cierto? A nivel mundial. A veces nosotros tenemos un pensamiento muy eurocentrista, digámoslo así, ¿cierto? Que pensamos, no, en Estados Unidos, en Europa no pasa nada. Allá también, incluso a veces las violaciones de derechos humanos son inclusive peores que aquí. Solamente que aquí es una situación un poco más escabrosa en el sentido de que las cifras nos dan esa pesimismo, pero la vida en sí en Colombia tiene que protegerse. No, tenemos que sentarnos como personas a justificar nuestros quizás enojos, ¿cierto? En nuestros hogares, ¿cierto? Con nuestros familiares, ven, porque estamos discutiendo, a veces insultamos sin pensar por llevar esa situación. Nosotros en la unidad de víctimas llevamos una política hermosa que me parece muy interesante, que se llama también sobre la inteligencia emocional, ¿cierto? Nosotros como personas tenemos que tener inteligencia emocional para empezar como sociedad a entendernos los unos a los otros, ¿cierto? No necesariamente un insulto puede que lo tomemos mal, el insulto lo tomamos nosotros, y el valor que nosotros le demos. Decía alguien por allí, es que si nos insultan en otro idioma no nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Claro, no nos damos cuenta y no le damos importancia al hecho, pero entonces ahí es donde viene la otra persona y se pone brava porque no le estamos poniendo atención. Entonces, esas son las emociones que tenemos que manejar y empezarnos a entender como cultura, ¿cierto? Nuestros derechos, nuestra sociedad, la libertad que tenemos tiene que ser asociada a una situación colectiva de crecimiento como sociedad, de saber qué tenemos, qué podemos dar. No sentarnos todo el día simplemente a pensar, no, sí, ya mis derechos. No, tenemos que tratar que ser agentes digamos, yo les llamaría agentes del cambio en el sentido de lo que les hablo, digamos, de la inteligencia emocional, de saber y ser conscientes de que el otro también tiene derechos, de que no los limitemos simplemente a eso y que en la protesta social las personas debemos tenerle ojos y escucharlos, porque así sean 3, 5, 20, 100, 1000, 1.000.000 de personas, algo tienen que decir, bueno o malo, algo tienen que decir, pero de algo se tiene que aprender. Y precisamente esa es una reflexión que les quiero dejar. ¿Alguna? Sí, muchas gracias, abogado, por esa reflexión y por acompañarnos esta noche. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta, algún aporte acerca sobre los derechos humanos y la constitución política hacia el abogado. Creo que no. Entonces, para concluir, sí me gustaría... Perdón. abogado, ¿sí? ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes.
Sí, Sí, profe señora. Mónica, sí la escuchamos. Sí, señora. Sí, doctora. Muchas gracias. Pues, doctor abogado, muchísimas gracias por todos los aportes que nos has presentado el día de hoy. Digamos que preguntas no hay, creo que ya la profe Nubia ha orientado muy bien las preguntas y de hecho ha hecho que nuestros estudiantes también participen con algunas preguntas e inquietudes o cosas que ellos han vivido, digamos que dentro de su normalidad. Muchísimas gracias, creo que es un excelente ejercicio para ubicarnos en la actividad que vamos a realizar o que estamos realizando, en la cual de una u otra manera se busca que se genere este tipo de diálogo. ¿Qué es lo que se busca con este curso? ¿Qué es lo que se busca con todas estas actividades? Pues que cada uno de nosotros empecemos a asumir una postura crítica y no seguir siendo simplemente habitantes de Colombia, no seguir siendo simplemente personas que viven acá y que viven o mejor sobreviven, sino que vayamos un poquitico más allá. Entonces, muchísimas gracias por los aportes, muchísimas gracias, profe Nubia. Están preguntando que si hay enlace de asistencia, sí lo hay, pero tengo una dificultad enorme y es que en este momento donde estoy llueve durísimo y desde mi computador no quiere ingresar absolutamente nada por el internet, entonces no puedo sacar el enlace de asistencia. De hecho, tuve que conectarme desde el celular para poder escucharlos. Entonces, la verdad, por el día de hoy únicamente nos vamos a quedar con la asistencia que nos va a arrojar Teams, porque como ustedes saben, Teams nos arroja una asistencia y pues no vamos a diligenciar el formato. Muchísimas gracias, profe Nubia, muchísimas gracias. Muchas gracias, respetados estudiantes. Muchas gracias, abogado, por esas inquietudes, dudas, para identificar en cómo nosotros sí podemos valorar esos derechos que tenemos y la constitución política también hacerla como valer, ¿no? A nuestro país, que gracias pues también tenemos esa emblemática diosa griega de la justicia, pues todos deberíamos tener ese equilibrio, ¿no? Para vivir así en paz. Pues muchas gracias, abogado, una buena noche, gracias por acompañarnos, la verdad fue un gusto tenerlos para entrar en esos debates. De pronto en algunas ocasiones los vamos a molestar. Muchas gracias. Gracias también por el acompañamiento de nuestros estudiantes. Estos son foros de aprendizaje significativo, de debatir, no solamente es debatir en el foro del entorno de aprendizaje, sino también realizarnos preguntas, ¿no? Con base a este curso que tenemos. Muchas gracias, abogado. Una buena noche. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos podemos retirar. Muchas gracias.